Bueno, entonces para nuestro segundo módulo vamos a trabajar los demás temas que habíamos quedado pendientes del módulo pasado. Entonces vamos a trabajar lo que es modelos atómicos, vamos a trabajar lo que es tabla periódica, lo que es configuración electrónica y reacciones químicas. Entonces, comenzando con el tema de modelos atómicos, entonces vamos a recordar cómo fue que se vinieron dando esta parte de los modelos atómicos. Recordamos que habíamos hablado previamente de Demócrito y Leucipo y cómo era que habían dado ellos esta distribución a nivel de los modelos atómicos. Entonces, para hablar de todo lo que es estructura atómica, tenemos que, como les estaba diciendo, recordar que los primeros que hablaron de la estructura como tal de la materia formada por átomos fueron Demócrito y Leucipo, en contradicción a lo que ha hablado Aristóteles y sus elementos aristotélicos, que son tierra, aire, fuego, agua y éter. Entonces, Demócrito y Leucipo son los que proponen esta parte del proceso a nivel de átomos y ellos quedan relegados a un lado su teoría de átomo, teniendo en cuenta la fuerza tan grande que tenía Aristóteles dentro de la comunidad intelectual de ese momento. Entonces estamos hablando del año 400 antes de Cristo, en el momento en el cual se estaba hablando de lo que era átomo. Pero ya después vienen algunos científicos que son los que van a cambiar esa concepción de átomo a nivel de lo que es el universo. Entonces vamos a tener a lo que es Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, Sommerfeld, Zeeman, Broglie, Schrödinger y Heisenberg, que son los que van a dar todo lo que es los avances a nivel del modelo atómico actual. Entonces veamos un paso frente a todo lo que ha sido esa parte del modelo atómico. Entonces, fijémonos bien, estamos hablando de la época de los griegos y desde la época de los griegos viene a haber un cambio hasta 1808, donde vuelve a tomarse esta concepción de átomo y se le empieza a dar la importancia al átomo como la partícula más pequeña de la materia. Entonces, en 1808, Dalton empieza a dar su primer modelo. Después, en 1904, va Thomson, Rutherford en 1808, Bohr en 1913, Sommerfeld y Zeeman ya son un poco más actuales y empiezan a trabajar sobre todo mucho de la mano con Bohr, y Heisenberg y Schrödinger en 1925 que dan el modelo atómico prácticamente actual, que es con el que estamos trabajando. Si vamos a mirar el modelo de Dalton, Dalton se basa en que se basa en Boyle y Lavoisier, en lo que es la existencia de compuestos y elementos químicos. Se empieza a basar también en las leyes básicas de las reacciones químicas, en la ley de la conservación de la masa que Lavoisier da, también basado en el estudio de los griegos, en la ley de proporciones constantes y en la ley de proporciones múltiples. Entonces, Dalton, ¿qué habla? Dalton habla de que la materia está formada por átomos, es indispensable un número específico de átomos y este número específico de átomos pesa lo que es la materia. Los átomos no van a cambiar cuando producen una reacción química y solo se van a reordenar. Esta era la concepción que tenía Dalton y su modelo atómico era muy sencillo, era simplemente una esfera en la cual estaba el compuesto de átomo. Era una partícula indivisible y se encontraba en el vacío. Thomson empieza a hablar ya de la parte de subpartículas atómicas y
empieza a hablar de los electrones, que son las partículas más pequeñas, empieza a hablar de que los átomos son divisibles y que estos ya tienen una carga negativa y debe haber una materia neutra dentro de esa partícula. Entonces ya Thomson habla de que hay electrones, protones y neutrones incrustados en el mismo átomo. Entonces ya empieza a haber un cambio completo en lo que es la concepción de átomo a partir de lo que dice Thomson. Thomson descubre esto a partir de experimentaciones con rayos catódicos. Y su modelo es este. Ese es un modelo rudimentario en el cual fácilmente es el modelo que hablan de el modelo del pie, en el cual tenemos partículas negativas que vendría siendo las uvas de una torta y la parte positiva que vendría siendo la masa de la torta. Thomson también hablaba que estas partículas subatómicas podían ser removidas fácilmente de los átomos. Rutherford entonces habla más sobre todo frente a lo que es la mayor carga de la masa del átomo y habla que la mayor carga del átomo está en las cargas positivas. Entonces él le va a dar una mayor predominancia en la masa atómica a las partículas positivas y estas partículas positivas las está encontrando en el núcleo. Y fuera del núcleo encuentran los electrones a los cuales les otorga poca o nula incidencia en la masa frente a lo que es el átomo. Entonces, él ya empieza a organizar lo que es un núcleo del átomo con partículas positivas y neutras, o sea, protones y neutrones, y empieza a dejar los electrones en la parte más externa de los átomos. Bohr, entonces ya empieza a dar un modelo acertado frente a lo que es la estabilidad de los átomos y este empieza a explicarlo sobre todo como si los átomos pudieran emitir luz. Entonces empieza a dar longitudes de ondas en las cuales fácilmente podríamos encontrar los electrones. Entonces, él hablaba que los electrones se comportaban como fotones y que estos fotones podían estar ubicados en distintas órbitas. Entonces, por eso trabajaba un modelo con órbitas concéntricas, un modelo muy parecido a lo que es el modelo del sistema solar. Sommerfeld y Zeeman empiezan ya a contradecir a Bohr, teniendo en cuenta que Bohr tiene un problema, sobre todo a nivel magnético dentro de su modelo, y es que si los electrones están girando en órbitas concéntricas frente a un núcleo, llega algún momento en el cual estos electrones pueden ir perdiendo velocidad y podría llegarse a dar la unión de protones y electrones y esto generaría una inestabilidad y una fusión nuclear, lo cual no sería posible si estamos hablando que el átomo es una partícula completamente estable y que va a generar todo el resto de materia. Entonces, Sommerfeld y Zeeman, basados igual en el experimento de Bohr, entonces habla de qué? Habla que las órbitas, ya aquí hablando de valores de las órbitas o valores de n de 1, 2, 3, 4, si se dan cuenta que vamos a tener vamos a hablar de distintas órbitas. Vamos a hablar de órbitas completamente circulares, vamos a hablar de órbitas elípticas y acá él empieza a definir lo que son los orbitales S, P, D y F. ¿Listo? Y estos orbitales, entonces, vamos a tenerlos en qué? Dependiendo el espacio que Zeeman les va dando. Entonces, si se dan cuenta, acá en esta parte tenemos el modelo de Zeeman y este modelo de Zeeman me va a quitar los electrones de manera concéntrica y vamos a ir teniendo que los electrones dependiendo el orbital y ya empezamos a trabajar con lo que son las órbitas. Acá, por ejemplo, estamos viendo lo que son los orbitales P y ese P hablando de qué? De que ese
orbital elíptico puede encontrarse en un eje X, en un eje Y o un eje Z. Entonces estamos hablando que estos orbitales están ubicados en 3 dimensiones. El modelo de Heisenberg y Schrödinger me habla de qué? De que los electrones son partículas que se comportan como ondas y empiezan a generarme lo que se va a conocer como un REMPI o una nube electrónica. Acá tengamos en cuenta algo y es que para llegar a este modelo de nube electrónica, tenemos que tener en cuenta algo y es el principio de incertidumbre de Planck. Hasta el modelo de Sommerfeld-Zeeman, estábamos hablando de que se podía encontrar o predecir en qué sitio del átomo se iba a encontrar un electrón en un tiempo determinado. Entonces, prácticamente el decir esto es decir que nosotros podemos predecir el futuro o podemos ver el futuro. Entonces, si vamos a lo que son teorías que están válidas, como la teoría de la incertidumbre de Planck, en la cual se habla de que nosotros no podemos ni cambiar el pasado ni predecir el futuro, sino experimentar e interpretar lo que estamos viendo en el presente, pues entonces, ¿qué va a pasar? Que matemáticamente nosotros no podríamos hacer esto y vamos a encontrar que el modelo de Heisenberg y Schrödinger vamos a tener un núcleo formado por nucleones, o sea, lo que es protones y neutrones, y vamos a encontrar una nube electrónica en donde las órbitas y los electrones van a estar funcionando en forma de onda y esto me va a generar este campo en el cual se van a encontrar interactuando y moviéndose todos los electrones. Ahora, entonces vamos a tener algo básico a nivel de átomo y es que el núcleo vamos a tener cargas protones, neutrones, protones carga positiva, neutrones carga neutra y en la parte de la corteza vamos a tener la carga eléctrica negativa. El peso molecular o peso atómico va a ser el peso o la suma de protones y neutrones. Ese peso atómico es el que va a aparecer. Perdón, peso atómico es suma de protones, neutrones, electrones. Masa atómica es la masa de lo que es protones y neutrones. En la tabla periódica podemos encontrar peso atómico. Entonces, en el peso atómico vamos a tener peso de protones, peso de neutrones, peso de electrones. Y acá no es tan fácil la fórmula así, sino que de cada elemento podemos tener nosotros algo que se llama isótopos. Y los isótopos son átomos de un mismo elemento que difieren en su número de neutrones. Entonces, vamos a tener que, para sacar el peso atómico, es la sumatoria de los pesos de protones, neutrones, electrones de todos los isótopos de un elemento dividido el número de isótopos del elemento menos 1. Esta es la forma de sacar el peso atómico. Jamás se las van a preguntar, pero de ahí sale ese numerito que en la tabla periódica dice peso atómico. El número de protones me va a dar el número atómico y el número de protones siempre va a ser igual al número de electrones en un átomo en equilibrio químico perfecto. ¿Por qué digo en equilibrio químico perfecto? Porque sabemos que el número de electrones puede darle características o de cation o de anión a un elemento. Entonces, acá dependemos si el elemento está en reacción o no está en reacción química. ¿Listo? Siguiendo esto, entonces vamos a tener que el modelo atómico actual, ¿cierto? El modelo cuántico, ese modelo de Schrödinger, me está ubicando a los electrones en distintos orbitales. Entonces vamos a tener la siguiente tablita de configuración electrónica que creo que ya ustedes manejan, ¿cierto? Siempre vamos a tenerlos adecuados a lo que llamamos números cuánticos. Número cuántico principal, vamos a hablar que es el nivel. Entonces, acá vamos a tener número cuántico principal,
este es el nivel, vamos a tener número cuántico secundario, al cual vamos a llamar orbital, que puede ser S, P, D, F o G. Ese G se tiene pensado en algún momento si llegara a aparecer un elemento que necesitáramos utilizar ese orbital G. Entonces, ahí estamos teniendo en cuenta que ese principio de incertidumbre de que pueda que exista el elemento, como pueda que no. Entonces, hasta el momento solo hemos utilizado los orbitales hasta un orbital F. ¿Listo? Y este numerito de acá que me habla del número de electrones que puede haber en cada uno de los orbitales, entonces acá vamos a hablar de el número de electrones que va a tener cada átomo o cada elemento en su nivel de energía, en cada uno de sus niveles de energía. Entonces, ¿qué principios tenemos que trabajar para manejar todo lo que es configuración electrónica? ¿Por qué de pronto voy a hacer mucho énfasis en la parte de configuración electrónica? Porque es pregunta fija del examen. Si no les ponen a hallar la configuración electrónica de un átomo, entonces las opciones de respuesta va a ser la configuración electrónica de algún elemento. Entonces, esas son preguntas que sí necesitamos fácilmente contestar. La otra razón por la cual es básico y fundamental el saber hacer una configuración electrónica es porque haciendo una configuración electrónica bien hecha, tenemos mucha información de la tabla periódica del elemento sin necesidad de estar mirando la tabla periódica. Entonces, aquí vamos a empezar a intuir y analizar la configuración electrónica para darnos muchísima más información del elemento de la cual nos pueden inclusive estar dando en el texto. Entonces, es una de las herramientas de análisis químico más importantes, es esta parte de la configuración electrónica. Ahora, para construir la configuración electrónica tenemos que tener en cuenta que, primero, el principio de mínima energía, segundo, el principio de exclusión de Pauli y tercero, el principio de máxima multiplicidad de Hund. ¿De qué trata cada uno de estos? Entonces, cuando hablamos de estos principios, cuando hablamos del principio de construcción o Aufbau, este principio considera que un núcleo de un número atómico Z, acordémonos que este Z es el número de protones que tiene un átomo, entonces Z es la cantidad tanto de protones como la cantidad de electrones. Acordémonos que aquí estamos trabajando con átomos equilibrados y puros. Entonces, siempre vamos a calcular número de protones y el mismo número de protones, que es el número Z, el número atómico, vamos a tenerlo como número de electrones, al no ser que nos estén mencionando que es un cation de o un anión de determinado elemento. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los principios básicos para hacer esto? Entonces, el de mínima energía, entonces, ¿qué es? Que no vamos a tener, aunque esta tablita de configuración electrónica me habla de los cambios entre orbitales, siempre me está hablando de qué, de que un átomo está organizado de tal manera que los orbitales más desorganizados tienden a su simplicidad y que van a tratar de siempre estar buscando el equilibrio y el mínimo esfuerzo para poder desplazar sus electrones en los distintos orbitales. Entonces, si nos vamos a dar cuenta, por lo general, y aquí digo por lo general, ¿por qué? Porque es parte de lo que se puede analizar en una configuración electrónica. Los elementos del grupo A van a trabajar en orbitales S y en orbitales P. Entonces, fijémonos que nomás aquí ya podemos saber algo. Si yo veo una configuración electrónica y la configuración electrónica me termina en S o en P, es del grupo A. Si me termina en D o en F, es del grupo B. Entonces, vamos a tener ya una imagen de la tabla periódica en la cual nomás por configuración electrónica ya voy a tener una ubicación espacial de en qué grupo está. ¿Listo? Ahora, los orbitales siempre van a llenarse de el nivel de energía más bajo y el orbital más sencillo al nivel de energía más alto y al orbital más complejo. ¿Este orbital más complejo cuál es? Ese sería el 7F14. Pero como les estaba diciendo, en la tabla periódica actual
solo alcanzamos a llegar al 7p6. O sea, todavía nos queda una gama de orbitales que si aparecen nuevos elementos, pues podríamos seguir utilizando. Y en tal caso que se nos acaben las 7f14, ya a nivel químico tienen pensado el orbital G y que podría funcionar de alguna manera, ya prediciendo cómo sería ese orbital. ¿Qué pasa? Pues obviamente eso son predicciones, falta ver si aparece cuáles sean las condiciones reales de ese elemento. El principio de exclusión de Pauli me habla de que un determinado orbital puede ser ocupado máximo por 2 electrones y que estos 2 electrones deben tener 2 direcciones de giro o direcciones spin distintas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los electrones no van a estar girando en la misma dirección, sino que van a tener direcciones de giro distintas. Entonces, fijémonos una cosa, que una cosa es la dirección de giro en el orbital y la otra es la dirección de giro del electrón. Entonces, es más o menos haciendo el equivalente a lo que es el movimiento de rotación y traslación de nuestro planeta. Entonces, estos electrones también tienen su movimiento de rotación y de traslación, y a eso es a lo que vamos a llamar los espines. ¿Listo? Y el principio de máxima multiplicidad de Hund, entonces me habla de qué? De que en los orbitales de la misma energía, los electrones entran de uno en cada orbital con el mismo spin. Y esto empieza a dar lo que es apareamiento de electrones con espines opuestos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos lo que son 2 distribuciones de Hunt. El primero está incorrecto, ¿por qué? Porque si se dan cuenta, acá debería haber solo un electrón y acá debería haber otro electrón, con lo cual simplemente vamos a tener que este es un electrón S, ¿cierto? En el cual tengo los 2 electrones con los 2 espines distintos y los otros 2 electrones se tendrían que distribuir en los demás orbitales. Entonces, esta es una de las maneras en las cuales podemos trabajar la parte de configuración electrónica. Preguntas de multiplicidad de Hund no salen tanto en el ICFES, pero en la nacional sí han utilizado varias veces este tipo de diagramas de Hund para poder interpretar lo que son las configuraciones electrónicas. Entonces, la configuración electrónica, ¿qué es lo que me va a permitir hacer? Me permite disponer los electrones de un átomo respetando las leyes de construcción. Tengo que conocer el valor de Z, o sea, tengo que conocer el número atómico de mi átomo para poderlo hacer. Y adicional, pues puedo mirar distintas maneras de expresar esta configuración electrónica. Entonces, las configuraciones electrónicas vamos a tener que va a haber una configuración global externa, vamos a tener una global, vamos a tener una detallada por orbital y vamos a tener un diagrama de orbitales. Estas son las 4 formas en las cuales puedo encontrar una configuración electrónica. Entonces, cuando hablamos de la configuración global, es esta que nosotros conocemos básicamente y que vamos a utilizar siempre, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá tenemos el Z6 y el Z8, ¿cierto? Carbono y oxígeno, en el cual simplemente comienzo con mi tablita, acordémonos, de nivel inferior y orbital inferior. 1s2, 2s2, 2p2. En este caso tengo 6 electrones y ya tengo configurado el carbono. ¿Qué información me da a mí esto? Entonces, primero, vamos a ver, nivel de energía más alto es el 2, lo cual quiere decir que este elemento, ¿cierto? Está en el en el periodo número 2. Entonces, el nivel de energía me va a hablar de el periodo. Entonces, tenemos 7 periodos en nuestra tabla periódica y el carbono lo vamos a encontrar en el periodo número 2. Y los electrones del nivel de energía más alto, en este caso tenemos acá que mi nivel de energía más alto es 2, ¿cierto? Entonces, si es 2, ¿cierto? Entonces, mi número de electrones en mi nivel de energía más alto son 4. Quiere decir que este elemento está en el grupo 4. ¿Listo? Y acordémonos de lo que les había dicho. Si la configuración electrónica termina en S o en P, es
del grupo A. Entonces, si está en el grupo 4, está en el grupo 4A de la tabla periódica. ¿Listo? En el caso del oxígeno, entonces veámonos. Entonces, acá, periodo en el cual se encuentra, periodo 2, y grupo, entonces vamos a encontrarlo en el grupo 6A. Esa es información que me da a mí la configuración electrónica. ¿Qué otra información me puede dar la configuración electrónica? Si mi configuración electrónica me termina en S, D o F, ese elemento es un metal. ¿Listo? ¿A excepción de qué? A excepción del hidrógeno. ¿Listo? Y si me termina en P, ese elemento dentro de la tabla periódica es un no metal. Entonces, fijémonos qué características vamos. ¿Ya? Una configuración electrónica me dice periodo en el cual se encuentra en la tabla periódica, me dice el grupo en el cual se encuentra en la tabla periódica, me dice si es un metal o un no metal. Si hablamos de los elementos del grupo A, me puede decir también cuáles son sus estados de oxidación. ¿Sí? Y acordamos que ese estado de oxidación, ¿qué es? Es los electrones que tiene disponibles un átomo para poder realizar enlaces con otro, ¿cierto? Y si es del grupo A, es sencillo. Si tenemos elementos del grupo 1A, su estado de oxidación va a ser +1, a excepción del hidrógeno que trabaja con +1 o -1, dependiendo del grupo funcional en el que se encuentre. Si son elementos del grupo 2A, su estado de oxidación es +2. Elementos del grupo 3A, a excepción del nitrógeno, sus estados de oxidación son 1 y 3, positivo o negativo. Grupo 4, estados de oxidación 2 y 4, positivo o negativo. Grupo 5, 1, 3 y 5, también positivos o negativos. Grupo 6, 2, 4 y 6, positivos o negativos, a excepción del oxígeno que trabaja con -2 o con -1. Grupo 7, sencillo, estado de oxidación 1, 3, 5, 7, positivos o negativos. Grupo 8A, estado de oxidación 0. Estos elementos ya cumplen la ley del octeto y no tienen átomos, no tienen electrones para hablar de estado de oxidación. Acá, si se dan cuenta, ya les estoy dando una gama de datos impresionantes frente a lo que es simplemente una configuración electrónica y información que tengo sobre un elemento. ¿Qué pasa con los elementos del grupo B? Que ya vamos a tener que va a ser la suma, no como acá, que tenemos del nivel de energía más alto, sino que va a ser la suma de los electrones del nivel de energía más alto más los electrones del nivel de energía más externo, o sea, del último que termina. ¿Listo? ¿Por qué? Porque por lo general me va a terminar en DOF, pero con un nivel de energía más bajo que el nivel de energía más alto. Entonces, esos electrones se tienen que sumar para que me dé el grupo. Estado de oxidación en el grupo B, si la predicción, como se les acabo de decir, es casi imposible. Entonces, ahí sí nos toca pasarnos en tabla periódica para poderlo saber. ¿Qué es lo bueno de exámenes de el ICFES o exámenes de admisión de la Nacional o de cualquier otra universidad? Pues que estos datos de estado de oxidación, como uno no se los aprende de memoria a todos, pues simplemente se los van a dar a uno para que uno trabaje con esa información. Profe, Cuéntame, Ana. eh, o sea, ¿cuál es el número que indica el periodo del elemento? El periodo del nivel de energía más alto. Entonces, por ejemplo, aquí voy a rayar acá la presentación. Entonces, yo me voy a fijar en este numerito de acá. Este número, ¿cierto? Es el número más alto. Fíjate, es el número del índice, digámoslo así. Ese es el número que me va a decir el periodo. ¿Listo? Entonces, voy a mirar el más alto. Entonces, si voy a mirar, por ejemplo, en el caso de estos dos que son más sencillos, entonces fíjate que tenemos que el número más grande es el 2. Entonces, periodo 2.
Tanto el carbono como el oxígeno están en el periodo número 2. Y grupo, entonces son los electrones del nivel de energía más alto. Entonces, en este caso, 4 y 2, entonces me dice que el oxígeno está en el grupo 6 y me dice que el carbono está en el grupo 4. ¿Listo? Entonces, fíjate, la suma de los índices, ¿cierto? 2, 2, 2, me tiene que dar 6, que es el número total de electrones que debe tener mi átomo. Pero el número de electrones que tengo en el nivel de energía más alto me va a decir ¿qué? Me va a decir el grupo. ¿Listo? Entonces, esas son algunas claridades frente a lo que es la configuración electrónica. ¿Listo? Y acá tenemos la configuración global. Esta es la que nosotros utilizamos normalmente, ¿cierto? Y que sabemos hacer, ¿cierto? O sea, de estas creo que no hay confusión con el uso de la tablita, ¿sí? Importantísimo, sí, que esta tablita, perdón que me vuelva tanto, ¿cierto? Que esta tablita la sepamos hacer. Y si se dan cuenta es muy fácil. Primero, números de 1 a 7. La primera fila va de 1 a 7 y de 1 a 7 tenemos S. Después de 2 a 7 tenemos el P. De 3 a 7 tenemos el D. Y de 4 a 7 tenemos el F. Si agregáramos el orbital G, entonces iría de ¿qué? Del 5 al 7. Entonces fijémonos que es muy fácil de hacerla y siempre vamos a trabajarla en diagonal hacia abajo. ¿Listo? O sea, no la trabajamos así en filas, no la trabajamos en columnas, no, la trabajamos en diagonal siempre. ¿Listo? Entonces acá vuelvo a adelantarme hasta donde íbamos, ¿cierto? Y seguimos a lo que es la configuración global externa. Entonces fijémonos que de pronto en las tablas periódicas ustedes pueden encontrar esto. Pueden encontrar helio, ¿cierto? 2s2, 2p2. Entonces, ¿qué pasa? Que acá me dice, coja la configuración electrónica del helio y a esa configuración electrónica del helio le añade estas dos que son las del nivel de energía más alto del elemento. Entonces, solo están tomando los electrones más externos y la información adicional, que es todo lo que tenemos atrás, simplemente me está mencionando el elemento del grupo 8A que está encima para poderlo trabajar. Entonces, si se dan cuenta, el helio ¿en qué periodo está? Está en el periodo 1. Entonces me dice, tome la configuración electrónica del periodo 1 y súmele o añádale simplemente los electrones más externos. Para hacer esta global externa que es primordial, primero haber hecho ¿qué? Pues primero haber hecho esta. Entonces, yo hago esta, miro cuáles son los orbitales más externos y miro cuál es la configuración electrónica de el resto que tengo antes. Entonces acá tengo 1s2 y ese 1s2 corresponde a la configuración electrónica del helio. Entonces simplemente por eso coloco helio y coloco la configuración electrónica que continúa. ¿Listo? La configuración electrónica detallada por orbital, aquí sí ya tenemos una diferencia y es que empiezan a jugar las flechitas que les estaba mencionando. Entonces, fijémonos que acá para el carbono tenemos que es 1s2, 2s2, pero fijémonos que a nivel de el P ya no vamos a tener el 2p2, sino tenemos 2px1, 2py1 y 2pz0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el orbital P, ¿cierto? En el eje X tenemos un electrón, en el orbital Y, en el eje Y tenemos un electrón y en el eje Z no tenemos electrones. Acordémonos que en el orbital P alcanzan a caber ¿cuántos electrones? Alcanzan a caber 6 electrones, ¿cierto? Entonces, pues simplemente distribuyo de a 2 electrones en X, en P, en Y para completar la capacidad máxima del orbital P, que es de 6. Entonces, fijémonos que aquí lo que hicimos fue empezar a distribuir en los ejes de movimiento del orbital P cómo están organizados nuestros electrones. Y en el caso del oxígeno, fijémonos, entonces tenemos 2 electrones en el orbital S, 2 en el S, aquí no hay ningún problema, y acá tenemos 2px2, o sea, en el eje X tenemos 2 electrones, vamos a tener un electrón en el orbital Y y
un electrón en el orbital Z. Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué no coloqué acá en Y los otros dos electrones y Z los dejé en cero? Porque tenemos que equilibrar los ejes de movimiento del orbital P y distribuimos uno en Y y uno en Z. ¿Se acuerdan del error que había en la distribución de Pauli? Entonces, precisamente, si colocamos el 0 en el Z, estaremos cometiendo ese error y acá lo que tenemos que hacer es que distribuirlos en los ejes de movimiento del electrón. Y si se dan cuenta, nos sigue dando ¿qué? Nos sigue dando los mismos 6 y 8 electrones. Sino que aquí estamos determinando en qué eje de movimiento del orbital se encuentran los electrones. Y cuando hablamos de diagrama de orbitales, entonces ya hablamos de qué? Hablamos de lo que es si se encuentran los orbitales n, s, p, d, f. Y esto pues se habla con la parte de multiplicidad, en la cual pues sí tenemos que empezar a dibujar flechitas de un lado para otro y ya lo completamos. ¿Listo? Entonces acordémonos que no pueden ir dos flechas hacia arriba, dos flechas hacia abajo, siempre tiene que estar ¿qué? Cruzado. ¿Para qué? Para que determine lo que son los diferentes espines que deben haber en un orbital. Ahora, si hablamos de esto, entonces fijémonos que con configuración electrónica fácilmente podríamos organizar la tabla periódica, pero nuestra tabla periódica, entonces vamos a tratarla desde esos principios básicos que teníamos. Acordémonos que la primera tabla periódica que existió fue tierra, aire, fuego, agua y éter. Esa fue nuestra primera tabla periódica y ya después empieza a ver que un sistema periódico gracias a Dmitri Mendeleev y empiezan a haber otras personas que intervienen, como quienes, como Moseley, empiezan a hablarse de características de los elementos y esto empieza a seguir organizando todo lo que es nuestra tabla periódica. Entonces, a nivel de tabla periódica, vamos a trabajar algunas de las cuestiones que nos llevaron a esa parte de clasificación de nuestra tabla periódica. ¿Listo? Ahora, nuestra tabla periódica, entonces, empieza a darse, o sea, la actual, empieza a darse en el siglo XIX, en el cual se empiezan a medir las masas atómicas de una gran cantidad de elementos y se observa que gracias a esta medición hay ciertas propiedades que variaban periódicamente en relación a qué? A la masa atómica. ¿Qué es lo que sigue? Que al empezar a hacer este intento de organizar con la masa atómica, entonces se empieza a dar un inicio, un principio a lo que conocemos nosotros como tabla periódica. Ahora, ¿cuáles fueron estas primeras clasificaciones? Entonces, la primera fue una que se conoce como las triadas de Dobereiner. Esta buscaba organizar a los elementos en tripletas y estas lo hacían por media aritmética. Entonces, por medio de esto se encontraron las siguientes triadas. Entonces, por ejemplo, estaba la triada del cloro, el bromo y el yodo, el litio, el sodio y el potasio, el calcio, el estroncio y el bario, el azufre, el selenio y el telenio. Esas eran algunas de esas triadas. ¿Qué pasaba? Que acá estábamos hablando de que se buscaba que el elemento intermedio fuera la media aritmética de los otros dos. ¿Listo? Entonces, fijémonos un intento matemático de organizarlo. La otra fue el anillo de Champ-Courtois y este buscaba ¿qué? Colocar los elementos en espiral de forma que los que tienen parecidas propiedades quedaran unos encima de otros. Esta formación en espiral da un inicio bastante fuerte frente a lo que fue la organización de nuestra tabla periódica actual. ¿Listo? Y las octavas de Newlands, en la cual empieza a organizar ya no por tercias como Dobereiner los elementos, sino que los empieza a organizar por octavas y ya por último entonces viene Dmitri Mendeleev en 1969 y es el que basado en todos estos intentos anteriores organiza nuestra tabla periódica con lo que encontró. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos? Por ejemplo, acá tenemos el anillo de Champ-Courtois, en el cual, si se dan cuenta, empieza a haber una concordancia con algunos de los grupos actuales de la tabla periódica y es una organización que en algún momento fue muy válida. Y las octavas de Newland, entonces acá vemos cómo están
organizadas las octavas frente a cómo Newland la estaba organizando. Entonces, estos fueron los principios como tal de nuestra tabla periódica. Pero la clasificación de Mendeleev, entonces, es la que más se conoce, es la que da origen a nuestra tabla periódica actual. Y este intento de Mendeleev lo comenzó apenas con 63 elementos conocidos hasta el momento en el cual él está organizando. ¿Cómo lo organizó? Mediante la masa atómica, y ya bastante después de que los hubiera organizado, entonces se empezó a organizar de otra manera. Pero, ¿qué pasó? Que se dieron cuenta que la organización por protones, por número atómico, como la conocemos actualmente, en el momento que Mendeleev estaba organizándola, no se conocía como tal esa parte de los protones, pero ¿qué pasó? Que la organización por masa atómica que había hecho él coincidía casi que en un 90-95% con la organización de protones y electrones, y la tabla periódica igual tenía una veracidad y una organización bastante amplia. Entonces, esto, ¿qué pasaba? Que igual Mendeleev dejaba algunos espacios en los cuales decía, estos son elementos que no se han descubierto, y su precisión fue tal que en este momento esos espacios que él había dejado sí se llenaron por elementos que actualmente conocemos, e inclusive hay elementos que se le dieron el nombre en honor a él. Por ejemplo, el Mendelevio, que era uno de los espacios que él más decía que era un espacio de un elemento que no existía o que no habías encontrado en el momento, y se le dio el nombre pues gracias a que él hacía mucho énfasis precisamente en ese espacio. ¿Cuál era la clasificación de Mendeleev? Entonces, ¿qué predijo Mendeleev dentro de su modelo? Entonces, la primera, entonces, por ejemplo, él predijo lo que eran las propiedades de elementos como el germanio. Eh, Adicional a esto, entonces, sin conocer el elemento con las características que él estaba organizando, ya daba las propiedades que podía llegar a tener este elemento, incluidos que la masa atómica. Entonces, ya empieza a coincidir con los distintos elementos y con las distintas propiedades que tenía cada uno de ellos. Y adicional a esto, entonces, por ejemplo, eh, dio una posible masa atómica de los elementos, aunque pues hubo algunos errorcitos que tuvo, como por ejemplo la del yodo, la del teluro, que tenían o una masa superior o una masa inferior a la que él había predicho, pero igual pues es un ejercicio que sin tener el elemento ahí para poderlo estudiar y dar las propiedades, pues simplemente con una predicción, pues fue muy acertado frente a lo que fue la tabla periódica. ¿Y cuál fue la tabla periódica de Mendeleev? Entonces, si se dan cuenta, acá tenemos esta tabla periódica de Mendeleev, y si se dan cuenta, tenemos una cantidad de espacios impresionantes que actualmente sabemos que están ya llenos, pero si se dan cuenta, tenemos una organización bastante acertada frente a lo que fue la tabla periódica. ¿Listo? Ahora, en 1913, Moseley ordena los elementos de la tabla periódica con un criterio que es el número atómico, ¿sí? Y a este criterio de organización es a lo que le vamos a llamar la ley periódica. Entonces, los elementos se organizan según su número atómico, y se va observando la variación periódica entre sus propiedades físicas y químicas. Aún así, como lo estaba diciendo, la organización que daba Moseley con peso atómico, con número atómico, y la organización que habían dado Mendeleev empiezan a coincidir bastante, por lo cual todavía esa organización de Mendeleev tiene mucha validez y tiene mucho peso frente a lo que fue la organización periódica. ¿Listo? Ahora, entre la tabla periódica actual, vamos a mirar que vamos a tener esa relación que hay entre el último orbital con el número de electrones de un átomo y la posición en la tabla periódica, lo que les estaba explicando ahorita de la configuración electrónica, dependiendo qué, dependiendo si está la configuración electrónica en S, en P, en D o en F. Entonces, fijémonos lo que les estaba diciendo. Si es del bloque S, vamos a encontrarlo a la izquierda de la tabla. Si es del bloque P, a la derecha de la tabla. Si es del bloque D,
vamos a encontrarlo en los elementos de transición, en los elementos del medio, y si es del bloque F, son de esos lantánidos y actínidos que vamos a tener en la parte inferior de la tabla periódica. Entonces, fijémonos lo importante de una buena configuración electrónica para la ubicación de los elementos dentro de la tabla, ¿cierto? Acá vemos lo que es esa organización de nuestra tabla según los orbitales. Entonces, fijémonos que es bastante fácil de identificar en dónde puede estar un elemento dentro de la tabla periódica. Si hay preguntas del examen en el cual le piden a ustedes ubicar a un elemento dentro de la tabla periódica, si es de las preguntas más típicas que puede haber. ¿Listo? Ahora, a nivel de estructura electrónica de la tabla periódica, fijémonos lo que les estaba diciendo de los orbitales P, los orbitales F, y acá ya tenemos que esa distribución de nuestros electrones en los distintos orbitales y en los distintos ejes de cada orbital. Entonces, esas son formas en las cuales podemos estar organizando la tabla periódica. ¿Listo? Y cada grupo de la tabla periódica, entonces, empieza a recibir un nombre. Entonces, vamos a tener que el grupo 1A vamos a tenerlo como el grupo de los metales alcalinos. El grupo 2A es el grupo de los metales alcalinotéreos. El grupo 3A, el de los térreos o tierras raras, también se puede encontrar en algunos textos. El grupo 4A va a ser el grupo de los carbonoides. Grupo 5A, el grupo de los nitrogenoides o familia del nitrógeno. Grupo 6A, los anfígenos o grupo o familia del oxígeno. Grupo 7A, los halógenos. Ojo con esto, son halógenos, no alucinógenos, porque dentro del examen se las colocan como opción y no sé por qué siempre terminan marcando que el grupo 7A es el grupo de los alucinógenos, es el grupo de los halógenos. ¿Listo? Y el grupo 8A, el de los gases nobles. De pronto ustedes se preguntarán por qué acá no dice el grupo que les estoy diciendo de 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A, sino dice 13, 14, 15, 16, 17 y 18, porque hay una organización en la tabla periódica en la cual vamos a tener los grupos del grupo 1 al grupo 18 sin diferenciación del grupo A o B. Entonces, en esta organización del grupo 1 al grupo 18, el grupo 1, 2 y el grupo 13 al 18 son el grupo A y del grupo 3 al grupo 12 son los elementos de transición. ¿Listo? Estos elementos de transición, entonces sabemos que son elementos metálicos con características distintas y fijémonos que los elementos del bloque F o del orbital F, vamos a tener elementos de transición interna como lantánidos y actínidos, que son elementos que solo se han encontrado en laboratorio. Entonces, fijémonos, esta es la organización a nivel de grupos que podemos tener dentro de la tabla periódica. Ahora, para determinar, ¿cierto?, la posición que ocupará un átomo cuya configuración electrónica termina en 5D4, 6S2. Entonces, fijémonos que aquí ya, antes de darles la palabra a ustedes, ¿cierto? Fijémonos en qué grupo y en qué periodo se encontraría este elemento. Entonces, grupo, acordémonos, perdón, periodo. Entonces, el periodo es el nivel de energía más alto. O sea que acá lo primero que yo tengo que mirar es que mi nivel de energía más alto es es el 6. O sea que en la tabla periódica voy a contar que este elemento va a estar en la sexta fila. ¿Listo? Y si hablamos de grupo, ¿cierto? Entonces fijémonos que el grupo vamos a tenerlo acá. Electrones del nivel de energía más alto. Entonces tenemos que es 2. Entonces vamos a tener que este elemento está en el grupo 2. Y si me termina en S, entonces es del grupo A. O sea que este elemento está en la segunda columna en la sexta fila de la tabla periódica. Entonces ya tenemos acá, sin
haber mirado la tabla periódica, ¿dónde lo vamos a ubicar? ¿Listo? Entonces, si seguimos acá, ¿cierto? Entonces, ¿en qué lado ubico yo mi elemento? Pues mi elemento, si está acá con este 6s2, lo estaré ubicando yo en esta posición, ¿cierto? Listo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a mirar? Que tenemos también lo que es una carga nuclear efectiva. Esta carga nuclear efectiva o número Z con asterisco, ¿cierto? Es la carga que va a mantener unido un electrón al núcleo. Y esta va a depender de qué? Primero, de la carga Z, o sea, el número de protones, del efecto pantalla de los electrones interiores y la repulsión electrónica. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que haber una cierta atracción, pero a la vez también una cierta barrera de repulsión. ¿Para qué? Para que electrones y protones no se estén chocando, ¿cierto? Y estos efectos son efectos contrapuestos. Entonces, a mayor número Z, o sea, a mayor cantidad de protones, va a haber mayor carga nuclear efectiva. Entonces, entre más protones tenga un átomo, mayor carga nuclear efectiva va a tener. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos elementos que tienen más número de protones son aquellos elementos que tienen mayor fuerza para inclusive atraer o robar electrones de elementos con una carga nuclear más pequeña. Entonces, acá tenemos que un elemento con una carga nuclear efectiva muy alta tiende a hacer enlaces iónicos con elementos de carga nuclear más baja. ¿Listo? Y pues a mayor carga repulsiva, pues simplemente se va a disminuir nuestra carga nuclear efectiva. ¿Listo? Listo. Entonces, esto, ¿qué nos da? Nos da cómo se nos van a dar los enlaces dentro de la tabla periódica. Entonces, si tenemos elementos del grupo 7, del grupo 6 con elementos del grupo 1 o 2, tenemos enlaces iónicos, pero si tenemos elementos de grupos muy cercanos, pues vamos a tener enlaces de tipo covalente. Esa es una cosa muy fácil de pronto determinar también con esta parte de organización de tabla periódica. ¿Listo? Y la variación de la carga nuclear, pues va a variar según el número Z y los electrones de valencia del mismo grupo. Acordémonos que los electrones de valencia son los electrones del nivel de energía más alto que están disponibles para hacer un enlace. ¿Listo? Entonces, los electrones de la capa interior son los que van a tener que contrarrestar el efecto de los protones y los electrones del nivel de energía más alto, entonces son los que van a estar disponibles para hacer enlaces. Entonces fijémonos que el átomo va a tener una organización bastante importante porque los electrones más internos son los que van a estabilizar y los externos son los que van a reaccionar. ¿Listo? Entonces acordémonos de esto. Número de valencia distinto a número de oxidación es el número de electrones que tengo disponibles en el nivel de energía más alto para hacer una reacción. ¿Listo? ¿Coincide con qué? Coincide con el grupo en el caso de los elementos del grupo A, por ejemplo. ¿Listo? Y esta variación de Z o número de varianza va a variar ¿de qué? Pues de izquierda a derecha en mi tabla periódica. Va a aumentar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si acá tenemos el efecto pantalla del litio y el sodio, el litio y el berilio, fijémonos que vamos a tener que entre más protones, nuestro efecto pantalla, nuestra parte de eh, repulsión va a ser ¿qué? Va a ser menor. Entonces, acordémonos de eso. Si hay mayor número de protones, hay más fuerza de atracción, pero su fuerza de repulsión va a ser menor, ¿cierto?
Entonces, estos son cálculos que podríamos trabajar con qué? Con lo que son los elementos de nuestra tabla periódica. ¿Listo? Listo. Ahora, si hablamos de la carga nuclear y efectividad y reactividad, entonces es esa parte que les estaba mencionando, que la carga nuclear y la distancia del electrón al núcleo, ¿cierto? Que nos habla de la ley de Coulomb. Entonces nos habla de que ese electrón no va a tener tanta atracción, tanta unión con el núcleo, por lo cual este electrón está más libre y es más propenso a hacer enlaces con otros elementos. Entonces, esa es la importancia precisamente de esos electrones de valencia. Esos electrones de valencia son los electrones que no tienen tanta atracción con el núcleo y si tienen más una repulsión o una facilidad de poderse separar del núcleo para poder hacer reacción o empezar a interactuar con otros átomos. ¿Listo? Y esto, ¿cómo aumenta? Esto aumenta de arriba hacia abajo y va a aumentar de derecha a izquierda para metales, ¿cierto? Y en no metales es a la inversa. Entre más abajo, menos reactividad, entre más arriba, más reactividad, y de izquierda a derecha va a aumentar la reactividad. Entonces, acá depende también de qué, también depende del tipo de elemento con el que estamos trabajando, si son metales o si son no metales. ¿Listo? Y entonces acá tenemos algunas características de nuestra tabla periódica en la cual me habla de esa variabilidad. Entonces, los metales son los elementos más reactivos cuando pierden electrones con mayor facilidad, cuando la carga electrónica y hay mayor distancia frente al núcleo. Entonces, si son más grandes, entre más grande el metal, va a haber mayor o va a haber una variabilidad frente a la reactividad. Y cuando los electrones del electrón o el nivel de energía, el orbital 4s del potasio es más activo que el 3s del sodio. Entonces, fijémonos que acá vamos a tener que depende el elemento y la ubicación en el periodo, vamos a tener mayor o menor reactividad, inclusive si tenemos mayor nivel de energía que menor nivel de energía. En este ejemplo tenemos el potasio que está en el cuarto nivel de energía, en el cuarto periodo que se supone que es más reactivo, que el sodio que está en el 3. ¿Listo? Y en el caso de los no metales, ¿cuándo son más reactivos? Cuando los electrones sean más atraídos. ¿Y esto sucede en qué casos? Cuando la carga electrónica es mayor y es menor la distancia al núcleo. O sea, ¿qué quiere decir? Hay una carga mucho mayor, pero los electrones están más pegados al núcleo. Y cuando el electrón que captura el flúor es más atraído sobre todo por el oxígeno o por el cloro. Entonces, estos son cambios o condiciones, yo les llamo excepciones que tenemos frente a lo que podemos predecir con una configuración electrónica dentro de la tabla periódica. ¿Listo? ¿Y qué características entonces es las que me va a dar la tabla periódica? Entonces vamos a tener las propiedades periódicas como tamaño del átomo, radio atómico, radio covalente, radio metálico, radio iónico, la energía de ionización, afinidad electrónica, electronegatividad y carácter metálico. Estas son características que ustedes encuentran en todas sus tablas periódicas, que desafortunadamente a veces nosotros solo utilizamos que número atómico, peso atómico y símbolo. Pero todas estas a veces también vamos a tener que utilizarlas. ¿Listo? Entonces, el radio atómico, entonces, ¿cómo se define? Se define como la mitad de la distancia de dos átomos iguales que están enlazados entre sí. ¿Listo? Y esto entonces se habla de radio covalente y de radio metálico cuando se mira cuál es el tipo de enlace por el cual están unidos. Entonces, ya hablamos de tipos de enlaces. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de átomos, entonces podemos hablar que se puede presentar radio atómico de red cristalina o se puede hablar de otro tipo de figuras que se formen a nivel de este radio atómico. ¿Listo? En un mismo periodo, entonces, ¿qué va a pasar? Que va a disminuir la carga nuclear efectiva y los electrones de la última capa siempre van a estar más fuertemente atraídos. Entonces, acá tenemos una tablita en la cual miramos ese radio atómico
versus el número atómico. Entonces, fijémonos que el radio atómico es más grande o sea, entre menor sea el número atómico, va a ser más grande el radio atómico. ¿Listo? Esto en este caso, por ejemplo, estamos hablando del periodo número 2. ¿Listo? Ahora, en un grupo, el radio va a aumentar si existen más capas de electrones. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el grupo número 1, en el cual tenemos que el radio atómico va a crecer frente a el número atómico. Fijémonos que son dos grupos distintos, grupo 1, grupo 2, y estos van a tener unas características distintas dentro de la tabla periódica. Y acá tenemos la forma en la que aumenta el radio atómico. ¿Listo? Ahora, el radio iónico, entonces, es el que me va a hablar del radio que tiene un átomo que ha perdido o ha ganado electrones y que adquiere la estructura electrónica del gas noble más cercano. Entonces, al adquirir estos electrones, entonces va a cambiar la estructura como tal de el elemento, y a eso es lo que le llamamos radio iónico. Y acá entonces es donde empezamos a hablar de qué, de los famosos cationes y aniones, teniendo en cuenta que si ganó o si perdió electrones el elemento. Y acá, pues entonces tenemos algunas comparaciones de qué, de cómo se ven los elementos en su forma de cation y en su forma de anión, dependiendo la familia, el periodo en el que se encuentran. ¿Listo? Listo, aquí vamos a saltarnos. Y vamos a hablar de algunas otras características de tabla periódica, como la energía de ionización o potencial de ionización. Entonces, vamos a hablar qué es la energía necesaria para extraer un electrón de un átomo gaseoso y formar un cation. Esta energía de ionización siempre va a ser positiva, entonces va a depender de un proceso endotérmico para que se pueda llevar a realizar. Y vamos a estar hablando de qué, de el número del electrón que ha sido extraído. Entonces, por ejemplo, acá hablamos de 1, de 2, y dependiendo del periodo en el cual podemos estar quitando ese electrón. La energía de ionización va a aumentar de arriba hacia arriba en los grupos y hacia la derecha en los periodos. ¿Listo? Entonces, también esta energía de ionización va a disminuir el radio y va a ir aumentando según la carga del núcleo que tenga el átomo. ¿Listo? Y la energía de ionización de los gases nobles es igual a la segunda de los metales alcalinos. Entonces, es una energía de ionización bastante alta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si vamos a mirar capacidad de formarme enlaces iónicos, vamos a tenerlo en el grupo 2A y vamos a tenerlo también en el grupo 8A si se llegan a dar. ¿Listo? Y acá tenemos esa energía de ionización enfocada en que en lo que es la comparación de la energía de ionización en kilojoules por mol y versus el número atómico de nuestro elemento. Listo. La afinidad electrónica, entonces, es la energía intercambiada cuando un átomo gaseoso captura un electrón y va a formar un ion. Se suele medir siempre por métodos indirectos, puede ser positiva o negativa, aunque suele darse estos procesos a nivel exotérmico. Los elementos del grupo 2A tienen una afinidad electrónica que suele ser positiva, igual que los del grupo 1A y los gases nobles y algunos metales alcalinoterros. ¿Por qué digo algunos metales alcalinoterros? Acordémonos que hay algunas variabilidades y algunos elementos de ese grupo que suelen ser radioactivos y pueden tener algunas características distintas. ¿Listo? Esta afinidad electrónica va a ser mucho mayor en el grupo de los halógenos, grupo 7A, y siempre va a aumentar la carga electrónica y va a disminuir el radio dentro de ese grupo de los halógenos. ¿Listo? Y entonces vamos a tener que la electronegatividad va a estar siendo opuesta a nivel de lo que es carácter metálico. Entonces,
entre menos carácter metálico tenga un elemento, mayor va a ser su electronegatividad. Por eso, los elementos más electronegativos están ubicados en el grupo 6, 7A, ¿cierto? Y los menos electronegativos vamos a tenerlos en los grupos 1 y 2A. Entonces, esta es una organización que vamos a tener dentro de lo que es electronegatividad dentro de la tabla periódica. ¿Listo? Y los vamos a encontrar, como les estaba diciendo, los más electronegativos acá en el grupo 7A y los menos electronegativos acá en el grupo 1A. ¿Listo? Listo. Aquí vamos a saltarnos algunos de estos ejemplos y vamos a comenzar a hablar de lo que son enlaces químicos. ¿Listo? Cuando hablamos de enlaces químicos, entonces lo primero que tenemos que hablar es frente a lo que es la parte de las moléculas. Y las moléculas hablando de que son agregados de por lo menos 2 átomos en una colocación definitiva y que van a tener una atracción química o una fuerza química que los va a tener unidos. En el caso de los elementos de los primeros grupos, grupo 1A, grupo 2A, y de los elementos gaseosos, vamos a encontrarlos en forma diatómica. ¿Qué quiere decir? Que vamos a encontrar que las moléculas están formadas por 2 átomos del mismo elemento. Ejemplo, el sodio siempre lo vamos a encontrar como Na2, el cloro como Cl2 y van a estar siempre en esas moléculas diatómicas. ¿Para qué? Para que en el momento que se dé un enlace se rompa esta molécula y se puedan dar nuevos enlaces. ¿Listo? Entonces, si vamos a hablar de lo que es enlace químico, entonces podemos hablar de qué? Que un enlace químico es la fuerza de unión que hay entre átomos de la misma especie o de especie distinta que me van a formar o elementos, si son de la misma especie, o compuestos, si son de diferente especie. Estos compuestos pueden ser iónicos o covalentes, depende de qué, de la fuerza de ionización que tenga este enlace. Y los enlaces químicos los podemos catalogar en 3 tipos, lo que van a ser los enlaces iónicos, los enlaces covalentes y los enlaces metálicos. Los enlaces covalentes los podemos clasificar en enlaces covalentes polares, no polares o enlaces covalentes coordinados. ¿Listo? Esto estamos hablando de enlaces químicos. También podríamos hablar de otros tipos de enlaces que están sobre todo dentro de los coordinados, que son los puentes de hidrógeno, los puentes de sulfuro, las fuerzas de Van der Waals, que son tipos de enlaces químicos que se van a presentar no directamente, sino que se presentan indirectamente. ¿Listo? Entonces, como les estaba diciendo, un enlace químico está directamente asociado a qué? A la fuerza que mantiene unidos los átomos. ¿Para qué? Para que compartan o estén en interacción sus electrones del nivel de energía más alto. ¿Listo? A eso es a lo que vamos a llamar un enlace químico. Y esto se da gracias a qué? Gracias a lo que se llama la ley del octeto o la regla del octeto. Entonces, acordémonos que esta regla me dice que todo elemento tiende a completar 8 electrones en su nivel de energía más alto. Y para esto se van a valer de qué? Se van a valer de lo que es el compartir o el ceder electrones para poder hacer estas transformaciones. Ahora, aquí es donde empezamos a mirar la formación de lo que son cationes y aniones y esto nos va a dar una organización frente a lo que es los enlaces que se me pueden ir dando. Y vamos a tener también muchas formas en las cuales vamos a poder representar estos enlaces. La primera es la estructura de Lewis, en la cual los electrones vamos a indicarlos, y estos electrones, acordémonos que son los electrones de los orbitales más externos, los vamos a indicar como puntos y
los electrones que están compartiendo o están haciendo enlace con otro elemento, los vamos a simbolizar como X. Entonces, acá tenemos 4 cloros que cada uno está reaccionando con un electrón con el del carbono. ¿Para qué? Para que el del carbono complete sus 8 electrones de valencia en su nivel de energía más alto, y el cloro, que tiene 7, pues con el del carbono que lo están compartiendo, están completando cada uno sus 8 electrones de valencia. Entonces, acá tenemos lo que es la estructura de Lewis. Bastante importante que la tengamos en cuenta, ya que en el examen varias veces nos colocan estructuras de Lewis como opciones de respuesta y nos dicen cuál es la estructura de Lewis que corresponde a X o Y determinada reacción entre elementos. ¿Listo? Y acá pues podemos tener que la representación de los electrones de valencia de los distintos elementos según los grupos de la tabla periódica. ¿Listo? Entonces acordémonos, si no está en reacción, siempre los dibujamos con punticos. Si hay un electrón de reacción, siempre lo vamos a colocar con X. Y entonces vamos a la clasificación de los enlaces químicos. Entonces, en lo que es enlace químico iónico, vamos a tener siempre la unión de un elemento metálico con un no metal. Por lo general, siempre nos van a dar sales. ¿Listo? A nivel de enlaces químicos covalentes, vamos a tener que va a haber la unión de 2 no metales y por lo general me va a dar un ácido o una sustancia de características no metales. Y cuando hablamos de enlaces químicos de tipo metálico, vamos a hablar que vamos a tener la unión entre 2 átomos de metales y por lo general siempre me va a dar una sustancia con características metálicas, que puede ser una sal metálica o puede ser un oxácido o puede ser un óxido. Ya vamos a tener algunas características que vamos a trabajar la semana entrante cuando trabajemos todo lo que es la parte de nomenclatura y la parte de estequiometría a nivel de química inorgánica y orgánica, que vamos a ir mirando cómo se van dando estos enlaces químicos y qué nombres van a recibir dependiendo el grupo funcional que se me esté dando. ¿Listo? Entonces acá tenemos lo que es el enlace iónico, en el cual siempre se me va a dar que la formación de un catión y de un anión para completar la ley del octeto, sobre todo en el elemento no metálico, que es el que mayor carga electronegativa va a tener. ¿Listo? En el caso de los covalentes, entonces, como les estaba hablando, se van a dividir en polares, no polares y coordenados. Y estos enlaces covalentes se me pueden dar de manera simple, de manera doble o de manera triple, dependiendo de qué, dependiendo de cuáles sean los elementos que me estén reaccionando. En este caso, si se dan cuenta, estamos hablando de lo que es en el enlace covalente simple, la formación de una molécula de agua básica. En enlace covalente doble tenemos la forma en la cual encontramos disponible el oxígeno, que es en forma de O2, ¿cierto? Y en el caso del nitrógeno, que lo tenemos como N3, que estamos hablando de partículas o moléculas diatómicas, que es la forma natural del elemento, en la cual lo vamos a encontrar en cualquier estado. ¿Listo? Bueno, entonces aquí ya les expliqué algunos. El triple, listo. Cuando hablamos de covalentes polares, vamos a hablar de que, vamos a hablar que uno de los dos elementos de la reacción o del enlace va a tener mayor carga electronegativa que otro, entonces lo cual va a dejar que la partícula tenga una carga marcada positiva y una carga marcada negativa. ¿Listo? Esto, por lo general, cuando se da entre elementos del grupo 1A, 2A, con elementos del grupo 6 o 7A. ¿Listo? Cuando hablamos de covalentes no polares, estamos hablando de esas partículas diatómicas en las cuales la electronegatividad es igual y no va a haber una diferencia significativa entre electronegatividades, lo cual deja la partícula completamente polar, completamente neutra a nivel de electronegatividad. Y cuando hablamos de coordinados, entonces hablamos que este se va a llevar a cabo cuando uno solo de los átomos va a aportar el par completo electrónico
y forma un enlace para formar un tipo de enlace covalente. Entonces, fijémonos que en este caso vamos a tener que del oxígeno, ¿cierto? Tenemos que este oxígeno me aporta un electrón, este oxígeno me está aportando un electrón, pero estos dos oxígenos me están aportando cada uno de a 2 electrones, lo cual quiere decir que este es un enlace coordinado precisamente. ¿Por qué? Porque tenemos dos átomos, ¿cierto? Que me van a aportar el paro electrónico completo. ¿Listo? Esa es la diferencia entre los tres tipos de enlace. Y acá fácilmente entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la estructura de Lewis y tenemos la estructura química que fácilmente ustedes ya pueden venir estando trabajando a nivel de lo que es química orgánica, que sobre todo es en la que estamos utilizando mucho más este tipo de organización de partículas, ¿cierto? Listo. Cuando hablamos de enlaces metálicos, entonces vamos a hablar de qué? Vamos a hablar primero de esas características que van a tener los metales, en las cuales vamos a tener propiedades de las que son cualitativas, como lo son el brillo, la maleabilidad, la ductibilidad y la conductividad, ¿cierto? Y estos van a dar una mayor propiedad de estas cuando sean estas uniones o estos enlaces entre elementos metálicos. Entonces, estos elementos metálicos por lo general siempre van a estar compuestos por iones positivos y van a estar unidos formándome estructuras cristalinas. Y cuando uno de estos electrones se va a desplazar o va a alejarse de estos, ¿qué va a pasar? Que va a generarse una atracción electrostática entre todos los cationes y electrones, y estos van a mantener siempre muy unidos todos los electrones del metal. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando un enlace metálico está trabajando, ¿cierto? Por ejemplo, si vamos a hablar de los cables de cobre que utilizamos para todas las instalaciones eléctricas, este tipo de enlace metálico que se está dando acá está manteniendo los electrones muy unidos, que cuando pasa la parte de la estructura, esta energía eléctrica que me va a mover estos electrones, me va a hacer que el electrón mueva la energía, la traspase, pero esa movilidad vaya a ser muy limitada, ¿cierto? Pero que permita esa conductividad de la electricidad o del calor dentro de este enlace metálico. Pero adicional, dentro de lo que es estos enlaces metálicos, entre más movilidad tenga los electrones en ese enlace, va a darle una característica o propiedad a estos metales, y es que van a brillar más. Entonces, entre más brillante sea el metal, va a haber una mayor movilidad de electrones, lo cual quiere decir que puede haber mayor conductividad eléctrica también en ese metal. Entonces, estas son características que vamos a ir viendo, que ya no solo son de los elementos, sino también de los enlaces que se me van dando dentro de estos elementos metálicos. ¿Listo? Y acá, entonces, si se dan cuenta, vamos a tener esa estructura de tipo cúbico, ¿cierto? Tipo tetraedro, en el cual vamos a tener esa carga de iones positivos y de valencia dentro de los enlaces metálicos. Entonces, fíjense que vamos a tener los electrones prácticamente pasando de un átomo a otro, pero siempre manteniendo una estabilidad de el enlace. Y nuestro último temita, entonces, vamos a trabajarlo a partir de lo que son reacciones químicas. Ya habíamos hablado que era la parte de reacciones químicas en nuestra primera sesión, ¿cierto? En la cual hablábamos que necesitábamos unos reactivos. Estos reactivos iban a entrar en interacción y íbamos a resultar con un producto, ¿cierto? Y que en ese producto podíamos tener unos residuos también, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos del concepto como tal de reacción química, entonces vamos a hablar de este proceso mediante el cual las sustancias, vamos a hablar reactivos, ¿cierto? Van a transformarse en otras que van a ser los productos de la reacción, y esto se va a dar por la reorganización que se va a dar entre
los átomos que forman los reactivos y me van a formar moléculas nuevas, ¿sí? Para esto, entonces, ¿qué va a pasar? Que es necesario que se rompan los enlaces iniciales y se vayan a formar enlaces nuevos. Y estos enlaces nuevos son los que me van a dar origen a mis productos. Ahora, entonces, cuando tenemos una reacción química, como les decía, tenemos los reactivos, ¿cierto? En este caso tenemos hidrógeno y yodo. Y si se dan cuenta, los tenemos en su forma diatómica cada uno. Y la reacción, ¿qué es lo que me va a hacer? Que se me rompen los enlaces que había entre el hidrógeno y los enlaces que había entre el yodo y me van a formar, ¿qué? Me van a formar dos partículas nuevas, dos enlaces nuevos en los cuales se me forma el yoduro de hidrógeno o ácido yodhídrico, ¿cierto? Entonces, acá tenemos esa formación dentro de lo que es una reacción química básica. ¿Listo? Ahora, acá tenemos varios ejemplos, como lo es el carbono y el oxígeno, para formarme monóxido de carbono, pero fijémonos que el carbono también puede ir, como puede estar en forma diatómica, puede estar en forma monoatómica y me pueden formar el dióxido de carbono, o casos como el cloruro de hidrógeno más el zinc, en el cual va a haber un desplazamiento del hidrógeno por parte del zinc. Entonces, acá vamos a empezar a mirar que vamos a trabajar con distintos tipos de reacción dependiendo de cuál sea el mecanismo que se lleve a cabo. ¿Para qué? Para llevar a cabo la reacción. ¿Listo? Entonces, frente a estos ejemplitos, entonces vamos a tener que lo más importante frente a lo que es el analizar una reacción química es que acordémonos que una reacción química siempre se va a expresar en forma de ecuación. ¿Y una ecuación qué es? Una ecuación es algo tan sencillo como que simplemente es una igualdad. Y una igualdad, pues entonces siempre vamos a tener en mente que debe haber lo mismo a un lado que al otro, matemáticamente hablando. Pero si hablamos de la base del ajuste de una reacción química, tiene que ver con qué? Con la ley de la conservación de la masa. ¿Qué quiere decir eso? Que el número de átomos que está en los reactivos debe ser igual al número de átomos que salen en los productos. ¿Listo? Entonces, en estos ajustes que hacemos a nivel de reacciones químicas, es aquello que le vamos a llamar ajuste o método de balanceo de ecuaciones. Entonces, la forma más fácil es la de tanteo, en la cual vamos a modificar es el número de moles de los elementos, pero ojo que nunca podemos cambiar los subíndices de las fórmulas. Entonces, la fórmula debe quedar exactamente igual y lo que vamos a cambiar es el número de moles de la sustancia que entra o sale. ¿Listo? Eso a nivel del método por tanteo, pero podemos hacerlo a nivel algebraico, resolviéndolo por medio de ecuaciones para poderlo balancear. Este método algebraico no lo recomiendo ya que es bastante demorado y sobre todo se utiliza en reacciones complejas o ya reacciones de tipo buffer en los cuales tenemos que mirar cómo está equilibrado el sistema. ¿Listo? Pero el método por tanteo es simplemente mirar cuáles son los coeficientes que se pueden mirar. ¿Para qué? Para dejar balanceada la ecuación. Entonces, fijémonos acá. Tenemos acá el ácido bromídrico, ¿cierto? Más hierro, que me va a dar un bromuro de hierro más hidrógeno. Fijémonos qué es lo que tenemos que hacer para un balanceo de ecuaciones inicial. Lo primero que tenemos que hacer es que para balancear por tanteo siempre vamos a tener un orden. Nunca nos podemos salir de este orden, ya que si lo hacemos de una manera distinta, jamás vamos a poderla balancear rápidamente. Entonces, ¿cuál es ese orden para balancear una ecuación por tanteo y para balancearla por óxido de reacción? O sea, siempre vamos a mantener siempre ese orden. Es que primero vamos a balancear los metales. Después vamos a balancear los no metales
Después vamos a balancear el oxígeno y por último vamos a balancear el hidrógeno. ¿Listo? Esas son las formas en las cuales vamos a balancear. Listo. Entonces, fijémonos qué es lo primero que vamos a mirar. Entonces, vamos a balancear los metales. En este caso, fijémonos qué metales que tenemos. Tenemos el hierro y tenemos el bromo, los dos metales. Entonces, veamos. Bromo, ¿cuántos tenemos acá? En los reactivos tenemos un bromo, ¿cierto? Y en los productos tenemos 3 de bromo. Entonces acá ya tenemos una diferencia. En hierro tenemos 1 y tenemos 1. O sea, tenemos que el que está desbalanceado en este momento es el bromo. Y el hidrógeno, tenemos que entra un hidrógeno y salen 2 hidrógenos. Entonces, acá vamos a tener que mirar cuáles son los coeficientes, primero, del hidrógeno, ¿cierto? Del bromo y del hierro para poderlos trabajar. ¿Listo? Entonces, siempre vamos a comenzar con el número par más fácil. ¿Por qué digo con el número par? Porque trabajar con números impares en este momento es casi imposible. Siempre tratamos de volverlo un número par. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá 3 de bromo, entonces, ¿cómo convierto yo este 3 de bromo en par? Entonces, fácilmente le puedo colocar yo acá un 2, ¿cierto? Y entonces ya tengo yo que serían 6 de bromo, ¿cierto? Entonces, con lo cual colocaría el 6 acá en el HBr, ¿cierto? Ya tendría también que tengo 6 de bromo, entonces 6 de bromo, acá tengo 6 de bromo, tengo 2 de hierro acá tendría que colocar el 2, coloco el 2 acá, y acá un número que multiplicado Menos por 2 3 me en dé el 6, lo hidrógeno. tengo que dar por 6, ¿listo? Entonces, la ecuación me queda 6 de ácido bromídrico más 2 moles de hierro, que me producen 2 moles de bromuro de hierro y 3 moles de hidrógeno libre. Entonces, fijémonos que acá, si seguimos el orden, tenemos que estar muy fácil. Ojo con esto, el truco que yo les puedo dar más fácil, ¿cuál es? Si yo tengo un elemento desbalanceado, por ejemplo, en este caso, como lo tenía el 3, ¿cierto? Yo no comienzo colocando el 3 al otro lado. Siempre voy a tratar de buscar el número par. Entonces, siempre voy a tratar de colocar un 2 o colocar un número par que me facilite el no tener que colocar un número impar al lado y lado. Es mucho más difícil balancear con números impares que con números pares. Entonces, esta es la forma de balanceo por tanteo. ¿Listo? Entonces, ya para dejarlos entonces a ustedes trabajar, ¿cierto? Un poquito más. Entonces les tengo, por ejemplo, estos 5 ejercicios. Entonces voy a darles, ¿les parece? Unos 3, 4 minuticos para que solucionen estas ecuaciones y ya miramos cuál es la solución y que ustedes me empiecen a decir cómo les quedarían balanceadas estas ecuaciones. Entonces, ¿les parece 2 minuticos para que las balanceemos? Sí, profe, pero una cuestión, ¿me puedes volver a explicar el ejercicio anterior? Es que algo no me quedó claro. Listo, entonces, vuelvo acá. ¿Listo? Entonces, olvídense de la parte que está escrita abajo. ¿Listo? O sea, vamos a olvidarnos de esto. ¿Listo? Yo se los voy a explicar cómo yo lo haría. ¿Listo? Entonces vamos a poner atenciones aquí en esta partecita de la ecuación. ¿Listo? Entonces lo primero que acordémonos. Primero, metales. Segundo, no metales. Tercero, oxígeno. Y por último, hidrógeno. Metales. Entonces tenemos bromo. Entonces, bromo, tengo acá 1, ¿cierto? Y acá tengo 3. Entonces lo primero que tengo que balancear es el bromo. Hierro es el otro metal, lo tengo 1 y tengo 1. El hierro no tengo problema, está bien. Y el hidrógeno, tengo aquí 2 y acá tengo 1. Entonces tengo desbalanceado qué elementos. Tengo desbalanceados el bromo y el hidrógeno. ¿Listo? Vamos a balancear primero el bromo. Entonces, lo primero que yo podría hacer es que como tengo acá 3, ¿cierto? Entonces lo que yo colocaría acá sería ¿qué? Sería un 3. Pero fijémonos que este 3 acá me dice que voy a tener 3
hidrógenos. Y no hay ningún número entero que multiplicado por 2 me dé 3. Entonces, ese 3, ¿cierto? Entonces, ya no me sirve, ¿cierto? Entonces, lo primero que yo voy a tratar de hacer es que volver este 3 un número par. Y ese número par, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces, yo puedo colocar acá fácilmente un 2, ¿cierto? Entonces, fijémonos. Ya yo tengo 2 de hierro y 6 de bromo. Entonces, para volver 2 de hierro, entonces fijémonos, acá está fácil, coloco 2 de hierro, ya balanceé el hierro, y bromo, que tengo 6, entonces acá yo tengo mi bromo, y acá simplemente voy a colocar un 6, ¿cierto? Ahora, fijémonos bien, vamos con ese orden que tenemos. Balanceamos metales, no metales, oxígenos y después hidrógenos. Entonces, ojo, metales, 2 de hierro, 2 de hierro, 6 de bromo, 6 de bromo. Metales balanceados. Ahora, hidrógenos. Acá tengo 6 hidrógenos y acá tengo 2. Entonces, número multiplicado por 2 que me dé 6. Entonces, acá sí fácilmente coloco este 3 y me va a dar el 6. Y acá ya tengo balanceada mi ecuación por tanteo. ¿Listo? ¿Sí te quedó claro? ¿O volvemos a No es, explicarlo? me queda claro. Aparte ¿Listo? que Perfecto. ya todo está más claro. Listo. Entonces, ahora sí, pasemos al ejercicio que les tenía, que era estas, estas ecuaciones para que las balanceáramos. Entonces, acordémonos. Metal, no metal. Profe, pero digamos, Sí, cuéntame, Miguel. profe, Sí, Miguel, te escucho. digamos yo haciendo el primer ejercicio, no me da. ¿El primero, el A O o el sea, que hicimos anterior? ¿El anterior? ¿Por qué no te el, da? no, el A, ¿El A no te el da? A, el A no da. ¿Por qué no te da? A ver, A, miremos. a mí sí me da. Sí, Karen, ¿cómo te da? Cuéntame. A mí me quedó C3H8 más 5O2. Ujú. eh, la, bueno, la rayita, la reacción sería 3CO2 4H2O. Listo, perfecto. Sí, Creo a que mí también me dio así. sí, listo. Por hoy les voy a valer que me lean las ecuaciones así. ¿Por qué digo por hoy? Porque la próxima clase vamos a trabajar todo lo que es nomenclatura química. Entonces ya nos olvidamos de C3H8, no, tenemos que hablar con los compuestos químicos. ¿Listo? Listo, entonces demos un minutico más para que desarrollen ustedes estas ecuaciones y ya les doy la respuesta para ver si les quedó bien o no el balanceo de ecuaciones. Listo, muchachos, entonces vamos a ver cuál era la solución de estas ecuaciones y me dicen ustedes si les quedó bien o no les quedó bien. Entonces, por ejemplo, nuestra primera ecuación nos queda así, la primera ecuación nos dice 1 mol de C3H8 más 5 moles de oxígeno molecular, que nos producen 3 moles de
dióxido de carbono y 4 moles de agua. En esta segunda nos dice que 1 mol de carbonato de sodio más 2 Profe, moles. una pregunta. Cuéntame. En el primero, ¿no se supone que como es, digamos, hay tres carbonos y en el producto hay 6? ¿Sí me hago entender? No, ya sé por dónde va la pregunta. Este 2 que tú ves acá solo me está multiplicando al oxígeno, no me está multiplicando al carbono. O sea, el subíndice solo me multiplica al elemento que está antes, no me va a multiplicar el carbono. Entonces, acá en este caso tengo 3 carbonos y tengo 6 oxígenos. Entonces, este número me multiplica es acá, pero me multiplica es el oxígeno. ¿Listo? Entonces, por eso acá me quedan 3 carbonos y acá me quedan 3 carbonos. Hidrógenos me quedan 8, entonces acá me quedan 8. Y oxígenos me quedan 10. Acá vamos con 4 oxígenos y acá teníamos 6 oxígenos. ¿Listo? Perdón. Entonces, ojo con eso. El índice, el subíndice nunca lo podemos modificar, pero solo me está multiplicando al elemento que está antes de él. Entonces, acá, este 2 me está multiplicando el sodio, este 3 me está multiplicando el oxígeno, el carbono es acá como si tuviera un 1. ¿Listo? Acá el hidrógeno, el cloro es como si tuvieran un 1, acá es como si tuvieran un 1. ¿Sí? Entonces, cuando vemos un elemento sin número, asumimos que es 1. Y el subíndice me está multiplicando solo al elemento. ¿Listo? Listo. Entonces, aquí ya incluso les está quedando más tiempito para que desarrollen las siguientes. Igual les voy a dar las respuestas de estos balanceos de ecuaciones. Entonces, ustedes me dirán si les quedó bien, si lo habían calculado así, o les había quedado un poco más difícil. Es importante. ¿Cómo se aprende esto de balanceo de ecuaciones por tanteo? Solo hay una forma: balanceen ecuaciones. Entonces acá la recomendación básica: San Google, ejercicios de balanceo de ecuaciones, les van a salir cantidad de ejercicios y cojan ustedes esos ejercicios y empiecen a solucionarlos. En plataforma también voy a colgarles unos cuantos ejercicios de balanceo de ecuaciones para que ustedes tengan para que desarrollen en sus casas y se vayan preparando para esta parte de balanceo de ecuaciones. ¿Listo? Entonces, ¿sí les fue bien o no les fue tan bien como pensaban, muchachos? Los escucho. Profe, pues a mí sí me quedó bien. ¿Sí? Todos. Listo. Sí. Perfecto. Si se dan cuenta, no les estoy colocando las ecuaciones comunes de cloruro de sodio en agua que me da ácido clorhídrico más eh, mm, hidróxido de sodio, que es la que más utilizan y más han quemado, sino que son ecuaciones ya un poquito más complejas, pero fijémonos que ya la pudieron hacer. ¿Listo? Listo. Bueno, vamos a pasarnos acá y voy a explicarles los tipos de reacciones químicas. Listo, ya nos quedan 10 minuticos, vamos a trabajar esta parte de tipos de reacciones químicas, aunque la semana entrante vamos a seguirle trabajando a esto de reacciones químicas todo el tiempo. ¿Listo? Entonces vamos a tener que las reacciones químicas se van a clasificar dependiendo de cuál sea el movimiento o cuál sea la interacción que haya entre los elementos. Entonces vamos a tener que nuestra primera reacción química va a ser una reacción de síntesis en la cual vamos a tener dos reactivos y estos dos reactivos se me van a unir para formarme un producto. ¿Listo? Entonces, en este caso de reacciones químicas de síntesis, vamos a tener un producto y este producto va a ser total. No vamos a tener acá caso de residuos. ¿Listo? Vamos a tener también casos de descomposición en la cual vamos a tener una sustancia compleja y esta se va a descomponer en 2, 3 o 4 partículas de las cuales las componen. Entonces vamos a tener una molécula compleja que se va a dividir en varias partículas simples o en sus elementos bases.
¿Listo? Entonces, por eso tenemos que a nivel de descomposición podemos tener una simple que va a ser un compuesto A que me va a producir un compuesto B y un compuesto C, o tenemos una descomposición mediante reactivo en la cual el reactivo entra a separarme a mi primer componente. Entonces, por eso tenemos la reacción AB más C. Entonces, C va a venir a hacer reacción con A y hacer reacción con B de manera diferente. Entonces, estos son los dos tipos de descomposición que se me pueden dar. Cuando hablamos de sustitución, vamos a hablar también de lo que son reacciones de desplazamiento en la cual no va a entrar este reactivo a separarme y a reaccionarme con los dos elementos de la partícula, sino que va a entrar y me va a desplazar a uno de los elementos. Entonces, por eso tenemos reacciones de tipo A más B, AB más C, en la cual me va a dar como producto AC más B. Entonces, fijémonos en el ejemplo que les estoy dando yo acá, que es óxido de plomo más carbono, que me viene a dar como resultado un monóxido de carbono más el plomo. El plomo quedó completamente desplazado y sale como libre. Cuando hablamos de doble sustitución o doble desplazamiento, hablamos de que los componentes de AB y de CD van a interactuar entre sí y me van a formar dos partículas nuevas. Entonces, por ejemplo, acá sí viene la típica ecuación química que siempre se utiliza, que es el ácido clorhídrico más el hidróxido de sodio, y van a unírseme el cloro y el sodio para formarme el cloruro de sodio, la sal, y el hidrógeno y el oxígeno se me van a unir formándome la molécula de agua. Esta es una reacción de tipo doble sustitución o doble desplazamiento. Ahora, cuando hablamos de la estequiometría de una reacción química, entonces vamos a hablar de qué? De esa proporción en moles que nos van a dar de los distintos reactivos y que nos van a formar distintos productos en una reacción. Entonces, ya determinado el número de moles de los reactivos y productos, ajustando la reacción, o sea, balanceando la ecuación, se puede hacer el cálculo en gramos o en litros de los productos que entraron, perdón, los reactivos que entraron y cuál fue el rendimiento o cómo se me expresaron en los productos. Entonces vamos a ver cómo van a estar reaccionando, cómo van a estar interactuando las distintas moles de los distintos reactivos y cómo está expresado esto en masa o en volumen. Cuando hablamos de masa, estamos hablando de cálculo en moles o en gramos, y cuando hablamos de volumen, estamos hablando en litros, pero esto por lo general se da siempre en lo que es caso de reacciones estequiométricas en gases, o cuando estamos hablando de fórmulas o tipos de reacción a nivel de disolución. ¿Listo? Entonces, cuando, por ejemplo, nos dan algo básico ahorita, que un alcohol al 70% y el alcohol al 70% reseca demasiado las manos, entonces necesitamos bajarlo a un alcohol, digamos, al 7%. Entonces, tenemos que hacer disoluciones consecutivas. ¿Para qué? Para llevar la concentración inicial a una concentración final que sea apropiada para lo que nosotros vamos a utilizar. Entonces, ¿cuáles son los tipos de cálculos estequiométricos que se me pueden dar? Entonces, lo primero que tenemos que mirar es que podemos hacerlo con moles, o sea, con el coeficiente como lo estábamos haciendo ahorita en el balanceo de ecuaciones. Ese es el balanceo con moles. Lo podemos hacer con masas, en el cual tenemos que hallar la masa de la sustancia. Esto lo hacemos básicamente ¿con qué? Con nuestra tabla periódica, peso atómico de cada uno de los elementos, y la sumatoria del peso atómico de los elementos de una sustancia es la masa en gramos de esa sustancia. Ahora, si yo tengo 2 moles, pues sé que la masa atómica de una sola mol la tengo que multiplicar por las 2 moles que tengo en la ecuación. ¿Listo? Con volúmenes, entonces volvemos a la parte de litros o centímetros cúbicos, entonces lo podemos trabajar siempre con gases, y estos gases los vamos a trabajar
o en condiciones normales o condiciones ideales o en condiciones no normales o condiciones naturales. Dependiendo de cómo me lo estén dando, lo voy a trabajar. Por lo general, esto lo vamos a trabajar con esa fórmula de los gases ideales que es PV igual a nRT. ¿Listo? Entonces, presión por volumen igual a el número de moles del gas por la constante de los gases ideales por la temperatura en grados Kelvin. Eso para condiciones normales. Para condiciones no normales, por lo general, vamos a utilizar 3, 4 fórmulas, pero no nos van a complicar tanto cuando trabajamos con gases. Podemos trabajar también cálculos estequiométricos con reactivo límite o reactivo limitante, y esto ya empezamos a trabajarlo a nivel de qué, que no solo son reactivos y productos, sino que vamos a tener un reactivo límite, un reactivo limitante, y esto me va a producir una solución y unos residuos. Entonces, fijémonos que ya cambiamos de reactivos productos a que los reactivos son de un tipo y los productos son de otro, ¿cierto? Acá también podemos empezar a hablar de qué, de agente oxidante, agente reductor, de agente oxidante reducido y agente reductor oxidado dentro de la misma fórmula química. Entonces, fijémonos que son tipos de cálculos que podemos hacer a nivel estequiométrico. Y también podemos hacerlo con reactivos en disolución a nivel de volumen. Entonces, a nivel de volumen es lo que les estaba mencionando. Podemos tener cálculos estequiométricos de volumen a volumen, de peso a volumen y de peso a peso. También podemos entrar acá las partículas por millón, o inclusive podríamos empezar a trabajar, aquí no está, pero podríamos empezar a trabajar a nivel de moles y masas con lo que son concentraciones molares, molales y normales, ¿cierto? Entonces lo que es molaridad, molaridad y normalidad. ¿Listo? Entonces esos son los tipos estequiométricos que podemos empezar a trabajar. ¿Listo? Entonces, cuando trabajamos a nivel de cálculos con masas, entonces vamos a tener que lo primero que tenemos que hacer siempre que me den un problema es mirar si la ecuación está balanceada. Eso acostúmbrense siempre. Ustedes ven una pregunta, ven un problema, ven una ecuación química, lo primero que tienen que hacer es balancear la ecuación o mirar si la ecuación está balanceada. A veces uno simplemente lo hace, o yo lo hago por descarte. Como si estoy leyendo la pregunta, veo que en la pregunta me están dando una ecuación, lo primero que hago es balancear esa ecuación, sin ni siquiera mirar cuál es la siguiente pregunta. Muchas veces lo que ha sucedido es que después de que termino de leer la pregunta y veo las opciones de respuesta o qué es lo que me están preguntando, me estoy dando cuenta que lo primero que me piden es ajuste la ecuación o balancee la ecuación. Entonces ya tengo previo hecho eso. O me empiezan a pedir ¿qué? Me empiezan a pedir precisamente lo que puede darse acá. ¿Qué cantidad de bromuro de hidrógeno de ácido bromídico reaccionará con 10 gramos de hierro? Entonces acá ya tengo que hacer ¿qué? Tengo que empezar a mirar en gramos estas moles, ¿cierto? Entonces acá tengo que mirar a cuántos gramos me equivalen estas 6 moles, a cuántos gramos me equivalen estas 2 moles de hierro. ¿Para qué? Para poder hacer una simple regla de 3 en la cual me diga cómo está trabajando esos 10 gramos de hierro. Entonces, por ejemplo, lo primero que, como les decía, tengo que mirar si mi ecuación está balanceada. Después, hacer el análisis de moles, y esto lo tengo que transformar ¿a qué? A gramos. Entonces, las 6 moles de ácido bromídico me equivalen a 485,4 gramos. ¿Cómo saqué eso? Peso del bromo, peso del hidrógeno multiplicado por 6. 2 moles de hierro, entonces peso del hierro multiplicado por 2 me da 111,6, y las 2 moles de bromuro de hierro me van a pesar 591 gramos, las 3 moles me van a pesar de hidrógeno me van a pesar 6 gramos, y a esto lo tengo que mirar en una regla de 3. Me están diciendo cuántos Profe, gramos de ácido bromídico me van a reaccionar con 10 gramos de hierro. Entonces, si 485 gramos de ácido bromídico me reaccionan con 111,6 gramos de hierro, 10 gramos de hierro, ¿con cuántos
gramos de ácido bromídrico me van a reaccionar. Esto es una regla de 3 simple. Acá me voy a olvidar de esto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me están diciendo, la primera pregunta es ¿qué cantidad de ácido bromídrico reaccionará con 10 gramos de hierro? Esa es la primera pregunta. Entonces, acá me olvido de esta parte de mi problema y lo que tengo que hacer es que una regla de 3 simple, en la cual multiplico 485,4 por 10 y lo divido en 111,6. Y acá tengo el número o la cantidad de ácido bromídrico que me reacciona con 10 gramos de hierro. Ahí ya solucioné el primer punto. La otra es qué cantidades de bromuro de hierro e hidrógeno se formarán. ¿Y se formarán con qué? Se formarán con estos 10 gramos, ¿cierto? Entonces, si a partir de 111,6 gramos se me producen 591 gramos de bromuro de hierro, entonces a partir de 10, ¿cuántos? Acá está Y, se me convierte aquí en X, en una regla de 3, se me producen. Vuelve 10 por 591 dividido 111,6 y aquí me da la cantidad en gramos que se me produce de bromuro de hierro. Ahora, hacemos lo mismo con el hidrógeno. Si a partir de 111,6 se me producen 6 gramos, a partir de 10 gramos, ¿cuánto se me va a producir? Hago esa ecuación y ya tengo mi resultado. Esta es la forma en la cual se soluciona este tipo de problemas. Ahora, fijémonos acá que lo que tenemos acá en la presentación es que resolviendo las proporciones nos va a dar Una eso. pregunta. Cuéntame, Miguel. O sea que de 6 moles me da 485,4 gramos. Sí, las 6 moles de ácido bromídrico equivalen a 485,4 gramos de ácido ¿Y yo bromídrico. cómo saco ese resultado? Listo, entonces acá, ¿qué hacemos? Entonces lo primero que vamos a hacer, este 485, ¿de dónde lo voy a sacar? Lo voy a sacar de peso del hidrógeno, 1,008 gramos. El bromo, ¿alguno de ustedes tiene tabla periódica cerca para que me diga cuál es el peso del bromo? Entonces, acá digamos que voy a colocar una X de bromo, ¿cierto? Del peso del bromo. Y esto en gramos, ¿cierto? Esto lo sumo y me da acá un valor. Este valor lo voy a multiplicar por ¿cuánto? Lo voy a multiplicar por 6. Y al multiplicar este valor que me da acá por 6, me da 485,4 gramos. ¿Listo? Lo explico acá con el hidrógeno. El hidrógeno, entonces el hidrógeno pesa 1,008. Coloquémoslo como 1. Entonces, tenemos H2, ¿cierto? Entonces acá tenemos que este H2 entonces ya me convierte en 2. Y 3 por 2, ¿cierto? Entonces esto me da las 6 moles, ¿sí? Entonces, un solo átomo de hidrógeno me va a pesar 1,008, ¿cierto? Pero 3 moles de hidrógeno molecular, que siempre está en forma diatómica, entonces me van a pesar 6 gramos. Este cálculo que hice acá, ese cálculo lo estoy haciendo acá con el hierro, ¿cierto? Entonces con el hierro este 111,6, entonces quiere decir que el hierro me está pesando 55,3 gramos, ¿cierto? Una sola partícula de hierro, pero como tengo dos, entonces me da 111,6. Entonces acá hago lo mismo, peso del hierro, peso del bromo, no me olvido de este, y después de que tenga el resultado de cuánto me pesa una sola mol, pues multiplico por el número de moles que tengo en la fórmula. ¿Listo? Entonces, esa es la forma en la cual podemos hacer nosotros ese cálculo de sacar el equivalente en masa, ¿cierto? En gramos de las moles. Siempre es, acuérdense, la suma de las masas atómicas o pesos atómicos de los elementos de la sustancia multiplicado por el número de moles que tengo en la ecuación ajustada. Por eso nunca debemos trabajar con una ecuación antes de ajustarla o de balancearla. Porque si yo trabajo esto
apenas con los pesos, sin balancear la ecuación, estoy teniendo resultados que no me van a ser reales. Entonces, fijémonos que acá, ¿qué resultado me da? Me da que la cantidad de bromuro de hidrógeno, ¿cierto? O de ácido bromídrico que me reacciona con 10 gramos de hierro es de 43,5 gramos, que la cantidad que se me va a producir a partir de estos 10 gramos reaccionando con estos 43,5 de bromuro de hierro son 52,9 gramos y se me van a liberar solo 0,54 gramos de hidrógeno a partir de esta reacción. Esta es la parte de cálculos con masas dentro de lo que es las reacciones químicas. Entonces, este tema creo que tiene una parte complicadita. Entonces, si les parece, si se dan cuenta de las diapositivas que tenía programadas para hoy, son 168, vamos en 159, o sea, nos faltan 9 diapositivas, pero estas 9 diapositivas que siguen, ¿qué son? Son de estos cálculos estequiométricos que tenemos que hacer, son ejercicios. Entonces, si les parece, la siguiente sesión, que vamos a trabajar todo lo que es nomenclatura a nivel de química inorgánica, podemos empezar a trabajar con cálculos estequiométricos para que nos vaya quedando más claro, junto con nomenclatura, la parte de cálculos estequiométricos, y vamos a trabajar bastante con este tema la siguiente clase. Entonces, trabajaríamos lo que es estequiometría, lo que es nomenclatura a nivel de química inorgánica, y trabajaríamos algo muy rápido de lo que es la nomenclatura y los grupos funcionales a nivel de química orgánica, que es el tema que menos sale en el ICFES, pero igual me gusta dar un repaso muy rapidito de esto. Entonces, si les parece, dejaríamos este tema de estequiometría y esta finalización de lo que es el tipo de reacciones químicas para la semana entrante. Entonces, muchachos, damos por terminada nuestra clase del día de hoy. Vuelve y juega, recomendación, miremos lo que es bancos de preguntas para balanceo de ecuaciones, que es lo que necesito que tengan muy claro. Pongámonos a hacer ejercicios y siempre miremos. Toda ecuación química que me salga en un problema siempre tiene que estar balanceada. Si se me olvida ese paso de balancear la ecuación, ya voy a tener un error en el momento de solucionar algún problema. ¿Listo, muchachos? Entonces, fue un gusto tenerlos el día de hoy a nivel de la clase.